Antes de comenzar entonces les comento que abajo en la barrita de Zoom van a encontrar un botón que dice preguntas y respuestas. Bien, quienes quieran intervenir, quienes quieran hacer algún tipo de pregunta a Janet o a Solange, pueden dejar su pregunta en ese apartado, ¿ya? Al finalizar unos 10 o 15 minutitos antes de que finalicemos la charla, vamos a estar respondiendo esas preguntas y respuestas. Bueno, nuevamente reitero mi bienvenida y dejo con ustedes ahora entonces a Janet y Solange. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina, también. Bienvenidos a todos. Qué bueno saber que tuvimos una bonita convocatoria a este tema, que la verdad surgió como una idea de ayudar en la clarificación del concepto de trauma, que es un concepto que se usa bastante, muchas veces bien usado y otras veces no bien usado, y que nos atañe a todos, es transversal a distintas situaciones. Ahora en esta situación que nos ha tocado vivir a todos también se habla mucho del trauma y del trauma que han tenido que vivir muchas personas, a veces se habla como un trauma colectivo, como un trauma generalizado, y la idea es que a la luz de esta charla podamos entender que las experiencias traumáticas tienen que ver con distintos contextos y factores que son muy subjetivos algunos, y poder arrojar más luz sobre lo que es el trauma, las consecuencias que tiene, cómo podemos identificarlo en nosotros mismos, en algunas personas con las que convivamos o trabajemos, y también poder clarificar algunas consecuencias que son relevantes y cómo poder enfrentarlas, qué tipo de abordaje también podemos tener. Así que esperamos que sea lo más claro para ustedes y que podamos aportar las dudas, las inquietudes que pudieran tener, y ojalá tener tiempo al final para responder también algunas inquietudes de ustedes. No me deja, ahí sí. Denme un segundo que quiero minimizar aquí. Un segundo. Ya. ¿Qué es el trauma psicológico? Es la idea del conversatorio, conocer y reflexionar entonces en torno a las experiencias traumáticas, cómo identificarlas, ya lo estaba comentando, explorar algunas consecuencias, cómo se manifiestan, ¿cierto? Y algunos conceptos que vamos a abordar entonces: concepto y tipo de trauma psicológico, consecuencias psicológicas, biológicas, emocionales, corporales, cognitivas, la psicopatología asociada que vamos a encontrar como respuesta al trauma, que suele hablarse principalmente siempre del trastorno de estrés postraumático, y vamos a ver que entonces es una de las patologías que pueden surgir como consecuencias de experiencias traumáticas, pero no la única. Vamos a hablar del concepto de desregulación emocional, los mecanismos disociativos, que son los mecanismos más frecuentes como respuesta al trauma, y finalmente un concepto muy relevante que es el trauma complejo, y entre esos el trauma vincular. ¿Por qué es importante hablar de los distintos tipos de trauma? Porque en general a veces se sobreutiliza el concepto de trauma, como muchas personas que dicen, oh, es que tengo un trauma con esto de tener todo ordenado, o es que yo tengo un trauma con esto de las horas, etcétera. De repente se utiliza el concepto como en cosas que uno tiene como ideas fijas, o como cosas que nos son muy importantes, ¿cierto? Y de repente utilizamos ese concepto. Y a veces se subutiliza y pensamos que el trauma solo tiene que ver con personas que han estado expuestas a situaciones muy terribles, como guerras, como que han sido encarceladas, o violaciones, ¿cierto? Como situaciones muy puntuales, y solo ahí pensamos entonces como en trauma, y vamos a ver a lo largo de la charla entonces que las experiencias traumáticas pueden ser en situaciones muy variadas, ¿ya? No logro, no soy muy buena para la tecnología y quiero sacar de aquí para que la barra no me tape, y no lo logro hacer. Voy a ver si en unos segundos lo logro, si no me quedo con una parte tapada. Ya, mejor. Vamos a leer una viñeta
que dice, Janet, ¿la puedes leer tú mejor? Porque a mí justo me tapa Claro. y no lo he logrado resolver. Ahí Yo voy la a ver leo. si lo logro. No puedo soportar este dolor. Desperté con dolor de estómago, con náuseas. No puedo comer ni parar de pensar. Deseo solo morir. No puedo soportar esto, que no me hable, que se enoje conmigo, me rompe el corazón. Siento que ahora sí que me va a abandonar y siento que si no lo hace ella, lo haré yo. Solo le hago daño, la enojo, la molesto, la perturbo. Soy tóxica para las personas. Soy una mierda de ser humano. Lo único que quiero es dormir y no despertar más. No puedo soportar esto. Siento que lo mejor es alejarme de ella, aunque me mate por dentro. Y una vez más quede huérfana, abandonada. Esta es una viñeta que tiene que ver con una paciente que ya está pudiendo hablar de alguna manera de sus experiencias traumáticas. Aquí aparece más conciencia de ciertas emociones y de ciertos dolores, si bien no por tener conciencia se han quitado el efecto intenso emocional y las reacciones automáticas que hay en ella, y vamos a ir viendo a lo largo cuáles son los distintos contextos en que pueden surgir estos sentimientos. Pero aquí aparecen emociones bien intensas, sensaciones bien arraigadas, y que tiene que ver con un contexto vincular adverso, con un contexto vincular de maltrato, de negligencia, de invalidación emocional y de abandono emocional. Y cómo eso se repite como sensación muy intensa en otras relaciones y perturba la capacidad de vincularse de una manera sana con otras personas, que es lo más triste. Ojalá los traumas nos afectaran solo con las personas con que tuvieron que ver esos traumas. Sería un poco más simple, ¿cierto? Si uno se aleja de esas personas, poder vivir tranquila, pero lamentablemente los traumas afectan la forma de relacionarse, afectan la forma de responder, afectan nuestro estado emocional preponderante, y eso es un poco lo que se puede traslucir acá en esta viñeta. Acá hay otra, dice, no sé qué me pasa, a veces está todo bien y él se me acerca y yo me quedo tiesa. Él se enoja y me dice que yo no lo quiero, pero yo sí lo quiero. Solo que algo me pasa, que no me puedo soltar. Es algo de mi cuerpo. Yo trato y trato de ser diferente, pero debo tener algo, no sé, como si estuviera fallada. Quizás no soy para estar en pareja. No logro disfrutar de las relaciones sexuales. Sé que no tienen nada de malo, pero algo me frena. Aquí vemos un tipo de secuela muy común que tiene que ver con el ámbito sexual, muy obviamente relacionado con experiencias ya sea de violación o de abuso sexual, y que muchas veces, y quizás la mayor parte de las veces, no son eh, percibidas conscientemente como lo que está afectando la vida sexual de las personas. En esta viñeta no hay conciencia de cómo la experiencia o varias experiencias están provocando esta rigidez del cuerpo, esta defensa del cuerpo, ¿cierto? Esta respuesta rígida, esta respuesta de paralización, que es una respuesta bien común ante el miedo. No hay conciencia de que eso es lo que está mostrando el cuerpo, pero el cuerpo lo muestra. Y ahí vamos a ir viendo con Janet a lo largo de las diapos cómo finalmente muchas veces es el cuerpo y los síntomas lo que se hacen cargo de contar el relato de la historia traumática, y no el relato en sí mismo, porque son experiencias que vamos a ir viendo que son muy difíciles de mentalizar y de verbalizar. ¿Qué es un trauma psicológico entonces? Sería cualquier situación que es vivida directa o indirectamente, porque a veces es el relato el que escuchamos, que es igual de terrible para quien lo escucha, y que amenaza la continuidad existencial propia o de un ser querido. Cualquier situación terrible, difícil, que cambia nuestra vida, para mal, por supuesto, o la de alguien querido, la posibilidad de que alguien esté sufriendo, de que a alguien le esté pasando algo, que no podamos hacer nada, presenciar un asalto, presenciar un abuso, presenciar una catástrofe. Eh, y también, por ejemplo, llevando la situación actual en los profesionales de la salud que tienen que presenciar la desesperación y la agonía de personas que han tenido que morir solas, de familiares que están desesperados, que no pueden ver a sus seres queridos, y estar expuesto a esta situación constantemente de muertes, de soledad, puede ser una experiencia traumática, aunque no le esté pasando directamente ni con un ser querido
propio, pero sí estar expuesto a situaciones que son angustiantes. En general, entonces, implica estar expuesto a situaciones de muerte, accidentes, pérdidas importantes o abruptas, agresiones físicas o sexuales. Esto es importante que, para no hablar siempre de trauma, cada vez que nos pase algo difícil en la vida, y también de repente para desculpabilizar a muchas personas que piensan, por ejemplo, pucha, es que si me separo mis hijos van a quedar traumados. No es así, no necesariamente una experiencia difícil tiene que ser una experiencia traumática. Muy por el contrario, podemos estar preparados y ayudar mucho para que las experiencias dolorosas no se vuelvan traumáticas. Cuando las experiencias dolorosas o difíciles se vuelven traumáticas es cuando son en un contexto muy adverso, donde hay muy poco apoyo o ninguno, y donde son experiencias que no son posibles de relatar. Tenía una paciente hace poco que me contaba cómo ella nunca pudo hablar de la muerte de su abuelo, por ejemplo, y que nunca lo pudo llorar, porque ni siquiera a ella le contaron cuando ya habían pasado días de que a su abuelo lo habían enterrado. Y ella lo quería mucho, era un vínculo muy importante para ella, y los padres, no juzgo la intención, probablemente con el afán de protegerla, no la dejaron participar ni de los últimos días, ni de la muerte del abuelo, ni el funeral. Y después de eso fue como que ya pasó y esto ya fue y no se habla más. Y ella, 20 años después, me cuenta cómo para ella es algo que la dejó con muchas secuelas, y con muchos dolores, y con mucha rabia, y con muchas emociones que no ha podido verbalizar y que no ha podido elaborar. Entonces, una experiencia que pudiera haber sido solo una experiencia dolorosa, termina siendo una experiencia traumática. Trauma psicológico, otra forma de entenderlo es que desde que nacemos necesitamos protección contra ciertos estímulos, ¿cierto? Tanto físicos como psicológicos. Nosotros protegemos a los bebés de ruidos extraños o intensos, ¿cierto? De que cuando son los niños un poco más grandes, de que escuchen ciertas cosas, de que vean ciertas cosas, porque sabemos intuitivamente que la capacidad de asimilar los estímulos va variando con el desarrollo. No es lo mismo lo que pueda ver o oír una guaguita, un niño de 3 años, o un niño de 10 años, o ya un chico de 20 años. En la infancia son los cuidadores los que cumplen esta función de barrera, de todo lo que es necesario, ¿cierto? Y deseable que los niños no vean, no sepan, no escuchen. Por ejemplo, si hay una pelea familiar, una pelea de pareja, y tienen que sacarse en cara infidelidades, por ejemplo, y hablar de la vida sexual de los padres, son cosas que los niños no tienen que presenciar ni escuchar. 7 años, no tiene la capacidad mental para integrar esas verbalizaciones, para entender lo que está pasando, para entender quién es el malo o no, qué tiene que ver eso que está pasando con ellos mismos. Entonces, obviamente que es distinto hablar o que puedan enterarse de esas cosas un hijo cuando tiene quizás 20 años a alguien que tiene 8 años. También conversábamos cuando hablábamos con Janet de esto, que por ejemplo hay cosas que una guaguita a lo mejor puede percibir y no le va a afectar, no se va a dar cuenta, no va a poder captar los estímulos, por ejemplo, en situaciones más cotidianas o más comunes, pudiera ser que padres tengan vida sexual eventualmente con una guaguita recién nacida en la pieza. Eso yo lo escucho, ocurre de forma obviamente mesurada en términos de la estimulación o de los sonidos, y probablemente lo podrían hacer sin sentir que están pasando a llevar de una manera importante a una guaguita recién nacida, pero es distinto esa misma experiencia con un niño o una niña de 5 años, o con una niña de 10 años que estuviera durmiendo en la pieza. Entonces, era como para ejemplificar cómo ciertas cosas tienen que ver con la etapa del desarrollo, y no es que cada vez más van pudiendo asimilar más cosas, sino que vamos pudiendo asimilar distintas cosas también a lo largo del desarrollo. Ciertas verbalizaciones, ciertas cosas que se puedan comentar, así como cuidamos el acceso a la televisión, a las imágenes que pueden ver. También no es lo mismo lo que dejamos que vean o que escuchen a los 3, a los 10, a los 15, etc.
Esta barrera que hacemos los cuidadores permite nuestra organización psicológica, y cuando lo que nos ocurre o lo que presenciamos supera nuestra capacidad de mantenernos organizados, vamos a hablar de trauma. Y ahí estaba poniendo, por ejemplo, el ejemplo de la sexualidad, ¿ya? Entonces, si usáramos los factores determinantes del trauma, justamente para entender que no es traumático una experiencia en sí misma, sino el contexto, la magnitud de ese evento, la magnitud de las consecuencias generadas por ese evento. No es lo mismo un incendio donde yo tengo otra casa a la que ir, donde yo tengo familia que me acoge, a un incendio, a una familia, no sé, que ha migrado, que son de otro país y que no tienen más dónde ir, y que en esa casa, en ese incendio, perdieron todas sus pertenencias y todos los pocos bienes que tenían. Entonces, no un incendio en sí mismo va a ser traumático necesariamente, va a depender del contexto vincular, de apoyo, el contexto psicosocial, ¿cierto? No es lo mismo una experiencia de maltrato, donde un papá perdió el control y se arrepiente, cambia, pide perdón, recapacita, trabaja eso, a una situación de maltrato constante. Por eso ahí dice como la intensidad o la continuidad de la situación amenazante. No es lo mismo una mamá que enloquece un día y grita mucho y después cambia eso, a una mamá que su forma de vincularse y de tratar con los hijos es a través del grito, de la amenaza, por ejemplo. Eh, Características personales también, y aquí nos acordamos de un ejemplo. Yo escuché dos relatos muy similares en la clínica, de dos chicas de edades parecidas, con consecuencias súper distintas. En las dos situaciones iban en una micro, y una persona, un tipo, se acerca, se pone parado frente al lado de ella donde iba su asiento, y saca sus genitales y empieza a masturbarse. Perdonen que hable de cosas fuertes, pero los eventos traumáticos generalmente tienen que ver con cosas fuertes. Y en el primer caso, fueron con años de diferencia estos relatos, pero la situación era la misma. Él empieza a frotarse contra ella, contra su hombro. Ella se queda tiesa, paralizada, muy angustiada, no sabía qué hacer. Había más gente, entiendo que nadie ahí directamente mirando. Y él, bueno, parece que finalmente él termina ahí sobre ella, sobre su hombro. Ella se siente completamente asqueada, asquerosa, se paraliza, se baja del bus, se va llorando, se encierra en su pieza, y esto no lo habla nunca con nadie hasta que me lo cuenta a mí muchos años después en una consulta. Ella sentía sensaciones de asco constantes, tenía bastante rechazo hacia los hombres, tenía 20 y tantos años y nunca había pololeado. Esta fue una experiencia traumática en el sentido que hubo una detención en su desarrollo, fue una experiencia que la paralizó y que ella no pudo relatar, no pudo pensar, no pudo elaborar y entender, y poder de alguna manera hablar y descargar las emociones asociadas a ese evento también. Un tiempo después, o años después, me relata una situación muy parecida a otra chica, y me cuenta cómo ella se enojó, en ese momento pegó un grito, empieza a decir, a gritar lo que está haciendo este tipo, se enoja, se para, le dice que se cree, vienen dos personas a ayudar y finalmente lo tiran para abajo o llaman a los carabineros, ya no me acuerdo, pero como una situación que parte más o menos igual, solo por las características de personalidad de ella, ¿cierto? Una chica mucho más retraída, otra chica mucho más empoderada, también puede cambiar que sea una experiencia o no traumática. Y la otra factor que ya hablamos de antes tiene que ver con la etapa del desarrollo, ¿cierto? Con los recursos que tenemos en cada etapa para poder ir asimilando ciertas experiencias. Consecuencias psicopatológicas más comunes, distintos trastornos. Trastornos de la personalidad, trastornos disociativos, trastornos somatomorfos, que tiene que ver con personas que viven con muchos dolores, trastornos depresivos recurrentes, personas con trastornos ansiosos, o sea, la suicidabilidad. Muchas personas, ustedes se han escuchado experiencias traumáticas o han sabido
Probablemente han escuchado cómo hay personas que tienen muchas veces en la mente la idea de suicidarse. Y muchas veces las personas que finalmente se suicidan a veces dejan una carta y dicen: lo que pasa es que a mí cuando chica me pasó tal cosa, o yo fui violada, o fui abusada, o yo, no sé, tuve unos abortos y fue eso terrible y nunca me lo he podido perdonar, nunca lo he podido superar. La suicidabilidad no es menor en distintas experiencias traumáticas. Es algo que está presente, no siempre, pero está presente de manera importante. Obviamente con traumas más severos y en traumas vinculares más severos es más común aún. Entonces, esta lámina es importante como por poder ver que el estrés postraumático no es la única consecuencia psicopatológica de los traumas, ¿ya? Y esta las vamos a pasar un poco más rápida, pero que tiene que ver con todas las reacciones emocionales, cognitivas, físicas, interpersonales, que puedan aparecer posteriores a un evento traumático. Quizás tienen más que ver con un trauma en particular, por ejemplo, una violación, un asalto, una amenaza de muerte, un secuestro, un terremoto, una situación como en particular, que es distinto de lo que vamos a hablar después del trauma sostenido, ¿cierto? Que tiene que ver con por la acumulación de experiencias emocionales complejas, deficitaria, agresiva, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos todas estas posibilidades de reacciones emocionales posibles. Quizás los sentimientos de culpa son algo relevante, ¿cierto? En las experiencias de abuso, por ejemplo, los pacientes suelen relatar tener sentimientos de culpa, de responsabilidad, ¿cierto? De rechazo hacia sí mismo también. Impotencia, dificultad en el disfrute. El trauma genera mecanismos disociativos que vamos a ver más adelante importantes, y eso frena de alguna manera la posibilidad de sentirse completo, de sentirse puestos en la vida, de sentirse vivos, de sentirse motivados, ¿cierto? O con energía. Y todas las otras cosas que aparecen ahí, de sentir alegría, sentimientos de amor, de cariño. Reacciones cognitivas también. Bueno, ¿les podríamos pasar un poquito más rápido? Más rápido. ¿Cierto? Sí. Yo solo quería complementar que más bien existe la experiencia traumática, ¿cierto? Más que el evento propiamente tal. El evento no define el trauma, más bien es la experiencia traumática. Sí. Bueno, dentro de las consecuencias físicas posibles, también vamos a pasar esto más rapidito, ¿cierto? Fatiga, cansancio, reducción de respuesta inmune, ¿cierto? Personas que tienden a enfermarse, dolores de cabeza, bueno, lo que ustedes han visto. Sigamos. Hablábamos con Janet, que un poco para aclarar también porque decíamos, no hay eventos traumáticos en sí mismos. Lo traumático tiene que ver con su propia subjetividad y con la vivencia de esa experiencia y con el contexto, si hay un contexto que cuida y que protege y que acompaña o no, ¿cierto? Pero obviamente podemos concordar en que hay ciertas experiencias que podríamos catalogar de traumáticas casi como generalizadamente. O sea, si uno vuelve a su casa y encuentra a su familia asesinada, no sé si eso no va a ser traumático para cualquier persona. Obviamente que hay eventos que por su intensidad probablemente van a ser traumáticos en sí mismos. Pero la mayor parte, como de eventos más comunes, no a ese nivel de gravedad, van a ser más bien subjetivos, ¿cierto? Lo traumático o no. Y obviamente también consecuencias interpersonales, porque lo traumático suele ocurrirnos con otros, quizás excepto las catástrofes naturales, los eventos traumáticos suelen tener que ver con otras personas, ¿cierto? Desconfianza es algo bien común. Externalización de la vulnerabilidad, por ejemplo, no es poco común pacientes que han tenido historias de abuso y después se dedican a trabajar con personas víctimas de abuso sin conectar y sin hacer conciencia y de sus propios abusos, por ejemplo. Son otros los que necesitan ayuda y son otros los abusados, por ejemplo.
Ya. Bien. Vamos a continuar con lo que es el trauma complejo, ¿ya? Y bueno, aquí el trastorno que llega a sufrir una persona debido a acumulación de traumatización crónica. Eso vamos a entender por trauma complejo. La persona se mantiene en contextos traumatizantes durante largo tiempo, cronificándose el daño y la sintomatología, ¿ya? Aquí, bueno, ejemplo, presos de guerra, ¿cierto? Víctimas de Caradima, por ejemplo, ¿no? O, sigamos con la... O bien, ¿no? ¿Cierto? Perdón, disculpen. Bien. O bien, ¿cierto? Cuando una persona sufre, ¿ya? Diversos momentos vitales, ¿ya? Experiencias traumáticas que devienen en trauma complejo por acumulación de daño. Aquí poder decir que en general no todas las personas que han sufrido múltiples traumas desarrollan un trauma complejo, ¿ya? Pero el trauma complejo siempre conlleva multitraumatización, ¿ya? Y como decía Solange hace un rato, ¿cierto? Aquí incluimos el trauma vincular propiamente tal, referido a las experiencias de múltiples eventos traumáticos que ocurren dentro del sistema de cuidado, el entorno social que se supone, ¿cierto?, es la fuente de seguridad y estabilidad en la vida de un niño. Cuando hablamos, entonces, de trauma complejo, aquí está en esta lámina donde aparece este dibujo, la traumatización incide en la totalidad de la persona. Aquí es la otra, era la otra, disculpa, la otra, la anterior, eso. No, en el monito, eso mismo. No, ahí. Incide en la totalidad, ¿cierto?, de la persona. Todas las áreas de funcionamiento van a estar en mayor o menor medida afectadas por la devastación del trauma, ¿no? El organismo aquí entero sufre repercusiones a corto, medio, largo plazo, ¿cierto?, en su sistema neurobiológico. Eso, la próxima. La traumatización se puede generar en muy diversas situaciones vitales, ¿cierto?, tanto en edades infantiles como en edad adulta. La siguiente. La traumatización puede tener diversos aquí orígenes, ¿no? Aquí tenemos el trauma de separación temprana, por ejemplo, ¿no? La pérdida de objetos primarios se refiere, ¿cierto?, generalmente a los padres, ¿no? O situaciones de negligencia por parte de los cuidadores primarios, ¿cierto?, padres generalmente. Violencia de género, ¿no? Ser testigo o sufrir maltrato psicológico en la convivencia diaria. Vivir largos exilios, por ejemplo, o migraciones por pobreza o conflictos bélicos, ¿no? O persecución política, ¿no? Eso. Bueno, vamos a usar un concepto que ayuda a graficar mejor esto del trauma complejo y que alude a cuán encarnado se encuentra este tipo de trauma, ¿ya? Entonces vamos a hablar de trauma encarnado, ¿ya? Según estos autores. Entonces, considerando que la traumatización, ¿cierto?, como decíamos, es un proceso bastante complejo, que tiene diferentes dimensiones psicobiológicas, subjetivas, relacionales y sociales, vamos a considerar 4 aspectos que nos ayudarán a esta comprensión de trauma complejo. Como es el cuerpo, la memoria, las emociones y la conciencia. Bueno, primero el cuerpo, como está en la lámina, ¿cierto? Bueno, al enfrentar la situación traumática, ¿cierto?, el organismo produce una serie de cambios fisiológicos que preparan a la víctima para poner en marcha las acciones defensivas programadas por el cuerpo. Ya sean
alteraciones de las pulsaciones cardíacas, respiración, tono muscular, no sé, digestión, circulación, estado de alerta, una serie de cosas, ¿no? Junto a liberación de la adrenalina y cortisol. ¿Ya? La siguiente, por favor. Las amenazas no solo cambian la fisiología del cuerpo, sino también la fisiología del cerebro, activando su nivel de alerta y vigilancia e incrementando la sensibilidad a los estímulos amenazantes relevantes. ¿Ya? La víctima puede llegar a sustituir las tácticas de supervivencia por una forma de adaptación a la situación traumática. Así, se condicionan y cronifican las reacciones señaladas, quedando el sello de estas experiencias encarnado en la fisiología de la víctima. ¿Ya? Vamos a detenernos en un poquito más adelante. Entonces, cuando el trauma complejo se encarna, el sentido de cuerpo propio y de uno mismo corporalizado se perturba, daña y luego desaparece. Esto es especialmente agudo cuando la persona es expuesta a trauma interpersonal severo. ¿Ya? Cuando el trauma es interpersonal y mantenido, ¿no? Especialmente ahí lo que se produce son las siguientes, por favor. Por ejemplo, en torturas, en violaciones continuas, violencia física, incesto, abusos sexuales, ¿ya? O maltrato psicológico, por ejemplo, donde aquí el cuerpo es motivo permanente de miradas denigratorias, por ejemplo, de ofensas, de desprecios, ¿no? O de comparaciones humillantes. También tenemos la enfermedad grave, por ejemplo, ¿no? Ya, parece que ahí estamos. Ya dentro de este punto, incluso para decir que en la enfermedad grave el cuerpo está muy comprometido, ¿cierto? Y es una fuente permanente de dolor y malestar interno. La siguiente, por favor. Entonces, aquí se aprende, lo que se aprende es que el cuerpo es algo que no es seguro, es algo profanado, ¿no? Es algo generador de dolor, de angustia, de miedo, de vergüenza, es impotente para defenderse el cuerpo, ¿no? Y es depositario finalmente el cuerpo de los impulsos agresivos del otro. Así, entonces, se genera sintomatología. Se puede llegar a rechazar el cuerpo, a dañarlo, a desapegarse de él, a abandonarlo, ¿no? Se produce una desregulación fisiológica completa. La siguiente, por favor. Quizás quisiera como Sí, acotar por supuesto. importante, que es que antes teníamos esta típica división mente-cuerpo, ¿cierto? Y las preguntas eran, pero ¿eso es psicológico o es biológico? Claro. Y ya hace rato que tenemos claro que todo lo que ocurre en la mente ocurre en el cuerpo, y lo que ocurre en el cuerpo ocurre en la mente, porque la mente está en el cuerpo y no es una, ¿cómo se me olvidó la palabra? Pero Es no es un como indivisible sí, en el fondo, no es un sí. decir, no es un decir, No sino es que efectivamente la mente está enraizada completamente en el cuerpo, y las sensaciones corporales, las sensaciones físicas, las emociones son biológicas, son fisiológicas. Por lo tanto, las Exacto. experiencias quedan plasmadas en la mente, y que la mente está en el cuerpo, ¿cierto? Eso es algo... A eso nos referimos con el trauma encarnado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el otro aspecto, el segundo aspecto era la memoria, ¿ya? Recordemos que estamos considerando estos 4 aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor
lo que es el trauma complejo. Primero hablamos del cuerpo, ahora vamos a hablar de la memoria. Como señala Ledoux, ¿cierto? Existen para él dos memorias, la declarativa o explícita, que es una memoria consciente, y que incluye la memoria episódica, que tiene que ver con el yo sé, ¿no? Que se refiere al qué, dónde, cuándo, ¿no? Y la memoria semántica, que tiene que ver más bien con el recuerdo, ¿ya? Recuerdo de esos qué, dónde, cuándo, ¿ya? Bueno, estas dos memorias son parte de la memoria declarativa, que es consciente, ¿ya? Pero también hay otra memoria, que es la memoria implícita, que es inconsciente y que se expresa como comportamientos, sensaciones somáticas, emociones, ¿ya? Aquí decir que la mayor parte de nuestras memorias son implícitas. Esto es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estaba señalando recién Solange. El trauma complejo, entonces, tiene que ver principalmente con esta memoria, ¿ya? Aquí hay recuerdos intrusivos, por ejemplo. Muchas veces son inexplicables para quien los padece, ¿no? O comportamientos, por ejemplo, que les resultan muy raros, ¿ya? Principalmente cuando los estímulos o situaciones eh, les evocan a las personas, ¿cierto?, traumatizadas, conscientes o no conscientemente, hechos traumáticos, como, por ejemplo, olores, colores, no sé, palabras o ciertos lugares, ¿no? Y hay reacciones a eso, ¿cierto? Pero reacciones que, de las cuales no somos conscientes, no nos acordamos, ¿no? Este mismo ejemplo que señalaba Solange a propósito de sentir que en realidad ella quería, ¿cierto?, que él se acercara, finalmente su cuerpo lo rechazaba, ¿ya? La siguiente. El tercer punto son las emociones, el tercer aspecto. Las emociones, entonces, aquí serían estados neurológicos de excitación que se pueden experimentar también en forma consciente o no consciente y que están influidos por aspectos cognitivos, creencias, memorias, intenciones, estados corporales, contextos de relaciones, etc., ¿no? Entonces, en el trauma complejo hay una dificultad ante el manejo del estrés psicobiológico. Muchas veces la respuesta ante una situación estresante, ya sea interna o externa, es la hiperactivación o la hipoactivación, ¿no? Aquí hay un umbral regulado frente al estrés. La mayoría no es consciente de todo este proceso que se dispara desde la presencia del estresor hasta el desajuste de su activación psicobiológica, ¿no? Aquí poder explicar un poquito que cuando se pierde o se siente amenazado el estado psicobiológico de bienestar, ¿no? Se produce una activación, ¿cierto? Y si esta pérdida de bienestar es de duración e intensidad suficiente, el sistema psicobiológico de la persona se activa sostenidamente, ¿no? O sea, la persona, sin estar enfrentada a los estresores, continúa con la activación, ya sea en forma, como decía, hiper o hipoactivada, ¿ya? No sé si, espero que se entienda eso. O sea, con esto poder decir que algunas personas no se desorganizan, otras se paralizan. No, todavía estoy en la vuelta. Bueno, la hiperactivación en muchos casos tiene que ver con la evitación del daño mediante conductas de lucha o huida, ¿no? O sea, nuestras emociones, sensaciones somáticas aquí son tan invasivas, ¿no?, que llegan a interferir gravemente en la capacidad de la persona para pensar, para percibir tanto las situaciones presentes como su estado psicobiológico y por otro lado el contexto donde estamos, ¿no?
Entonces su conducta aquí suele ser bastante más reactiva, más impulsiva, que reflexiva o adaptativa. ¿Ya? La hiperactivación, ¿no? Cuando la persona se desorganiza. Ahora sí la otra, Solange. Solo quería acotar algo ahí con eso como ejemplo, que se plantea que cuando hay situaciones de trauma más bien por eventos activos como agresión, violencia, maltrato, pudiera darse más esta hiperactivación en el sentido de dejar respuestas de defensa, ¿cierto? O de lucha, como decía Janet, más activas, y que obviamente la mente no discrimina hacia qué personas es, y no solo a la persona o a las personas que originaron esta secuela, sino que a cualquier persona o situación que por alguna razón se asemeje al gatillante original. O sea, en situaciones donde pudiéramos sentirnos nuevamente o pasados a llevar o violentados, o en situaciones familiares X, o en situaciones donde por alguna razón pudiera aparecernos en la mente inconscientemente ese estresor o ese estímulo, se pudieran generar entonces fácilmente estos estados de alerta, de defensa, ¿cierto? O respuestas más agresivas o respuestas más intensas. Muy bien, muchas gracias. La hipoactivación tendría que ver con conductas de evitación del daño mediante el sometimiento, ¿no? Lo más ejemplificador sería, ¿cierto?, que el niño que es maltratado, ¿cierto?, por el padre que llega alcoholizado, ¿no? Entonces, tener una conducta hiperactivada quizás lo pondría en más riesgo. Por lo tanto, probablemente, ¿cierto?, va a tender a usar la hipoactivación, a someterse, ¿ya? Y esto puede generar pérdidas de memoria o embotamiento afectivo, paralización, no sé, estados de fuga, confusión, muchas cosas, síntomas todos más relacionados con la disociación, ¿ya? Bueno, ambas respuestas pueden quedar cronificadas, como veíamos, aunque la persona no sea consciente de esta cronificación, ¿no? En ese sentido, quedan esas respuestas encarnadas. Los pacientes señalan que sienten muy intensamente ciertas emociones o que por el contrario es como si no sintieran nada. La percepción e interpretación por la persona de estos estados es la dimensión subjetiva de la emoción, ¿ya? Bueno, aquí solo señalar que una de las emociones como yo diría como más importantes dentro de las experiencias traumáticas es la vergüenza. El miedo, ¿cierto? Como emociones centrales, sobre todo en lo que se refiere al trauma interpersonal, ¿cierto? Y esto ya lo sabemos que en realidad los perpetradores siempre amenazan, generan angustia, miedo en las víctimas, ¿no? Y se usa mucho la culpa y la vergüenza para humillar, ¿no? Y esto genera una serie de consecuencias difíciles, ¿ya? O también, por ejemplo, aquí está la tortura, donde se asigna un número, ¿cierto?, a la persona, cosificándola, ¿no? Bueno, también decir aquí, lo último es que, bueno, la capacidad que tengamos para reconocer, para contextualizar y para regular, ¿cierto?, nuestras emociones, tiene mucho que ver con la percepción subjetiva que tenemos nosotros mismos y por tanto con la conciencia. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, que es el cuarto punto, la otra, por favor, que es la conciencia, el cuarto aspecto. La conciencia es subjetiva, personal, dado que la experimentamos psicobiológicamente y la interpretamos a través de nuestras memorias. Nuestras experiencias
y aquí dentro de nuestra experiencia pueden ser físicas, emocionales, cognitivas, también son coloreadas por nuestra memoria. Bueno, el estado mental de conciencia significará estar al tanto, ¿no? ¿De qué? De que se está produciendo algún estado psicobiológico y saber de qué se trata ese estado. Sin embargo, no somos conscientes de la mayoría de nuestros estados mentales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aunque una situación traumática no sea codificada como tal, es decir, no haya conciencia de ello, siempre provoca un cambio psicobiológico y genera emociones, lo que hemos hablado todo este rato. Puede ser un hecho que no ha causado aparentemente dolor, que no ha provocado daño directo al cuerpo, sin embargo, se convierte en traumático por la significación que la persona le da posteriormente a estos hechos, que crea dudas, que confunde, que genera emociones que no se comprenden. Aquí yo creo que está de más hablar de los abusos sexuales con seducción, ¿cierto? Y si son tempranos, además entonces la víctima, ¿cierto?, los puede codificar como algo normal. Esto es algo que ocurre, ¿cierto? Especialmente, ¿cierto?, cuando el abuso es por un familiar cercano, ¿no? Y entonces se ve como algo que es esperado, y que donde aparentemente hay afecto, etc., no habría daño físico aparente, pero cuando se llega, ¿cierto?, la adolescencia, por ejemplo, o cuando se llega a tomar conciencia de esto, pasa a ser algo tremendo, ¿no? Una experiencia arrasadora. La siguiente, por favor. Estaba pensando como para apoyar este ejemplo, o esta parte, y yendo a un ejemplo no de los más típicos y más fuertes, ¿cierto? Que siempre pensamos como en el abuso, en las violaciones, en el maltrato físico. Estaba pensando en una paciente que consulta por baja autoestima y por inseguridad que le dificulta mucho en su vida laboral. Ella con una carrera bien exitosa, pero con una sensación constante de ser tonta, de ser insuficiente, y vamos viendo en el trabajo clínico que los pacientes nos llegan diciendo yo tengo estas emociones porque cuando chica me trataban mal, o porque cuando chica me hacían sentir tonta. El llegar a los eventos gatillantes es un trabajo que a veces requiere harto tiempo. No, Exacto, por lo solemos, mismo. cuando uno dice yo tengo un trauma con tal cosa, probablemente ahí justamente no haya un trauma, porque yo lo estoy pudiendo verbalizar y estoy pudiendo saber que tengo una experiencia difícil que me ha generado consecuencias. Es más probablemente que en esa frase no haya un trauma, que en cambio en aquellas personas que les pasan muchas cosas y no tienen ni idea por qué. Y más bien creen que es algo de su personalidad, es algo de como estar fallada, ¿cierto? O de efectivamente tener esos problemas o de efectivamente ser tonta. Y que es lo más difícil, porque hay que hacer todo un trabajo para poder llegar a mentalizar eso. Entonces, hemos trabajado mucho y con mucha dificultad para llegar a que efectivamente parte de su relato constante en su vida infantil era que era tonta, que era pava, que no entendía nada, que no se le podía pedir nada porque no entendía y no entendía. Y claro, cuando es una vez que te dicen, pucha, que eres tonto, que no entendiste, uno dice, ya, bueno, la persona podrá superar esas cosas en el diálogo con los padres. Cuando es una forma de la crianza, y por eso hablábamos antes de la continuidad de las experiencias, sí se transforma en una experiencia traumática que le genera consecuencias hasta el día de hoy, sin conciencia, por eso iba al punto, sin conciencia de haber tenido esa experiencia traumática, pero sí está el registro en la vivencia y en la identidad, que es lo más difícil, ¿cierto? Cuando queda arraigado en la identidad, yo soy tonta, sin duda, sin dudarlo siquiera, y sin tener mucho asidero ni muchas explicaciones de por qué, pero como una vivencia tan internalizada que pasa a ser real, ¿cierto? Como que no es discutible siquiera. Yo estoy fallada, yo tengo algo Sí. mal. Eso es lo más grave, finalmente, y eso es lo que tiene que ver con lo que sigue, que es el trauma vincular, ¿no? Que es como lo quisimos poner así como un poquito aparte,
pero está dentro del trauma complejo o es parte. Algunos hablan de trauma complejo y trauma vincular como símiles, ¿no? Pero quisimos como destacarlo precisamente por lo relevante que es en términos de las consecuencias que eso trae en la identidad, ¿no? Como decía Solange recién. Eso. Solange, ¿tú quieres seguir o sigo yo? Ya, como yo sigo. Está bien. Entonces pensamos en el trauma vincular como una serie de experiencias finalmente de maltrato, abandono, negligencia en la infancia, que en un estado mental que para el niño es insoportable, que no puede procesar, que no puede entender, que no puede ponerle palabras, y que lo deja además incapaz de encontrar protección. Y esto es lo más duro, ¿cierto? En general las experiencias traumáticas son todas duras, pero a mí en lo personal me impactan más cuando esos traumas tienen que ver con las personas que son las que te tienen que proteger y cuidar. Porque si tú tienes una experiencia de un asalto, de un abuso en la calle, en la micro, y tú puedes llegar a tu casa y tienes padres no perfectos, ni super padres necesariamente, pero papás cariñosos o preocupados que pueden, con los que puedes contar, con los que puedes hablar de lo que te pasó y los que te pueden ofrecer algún nivel de apoyo, es muy distinto a que tu fuente de temor y tu fuente de peligro sea justamente con las personas que te tienen que cuidar y proteger. Eso genera consecuencias mentales importantes que tienen que ver principalmente con la disociación, porque tienes que de alguna manera aprender a convivir, porque no te puedes ir, porque eres niño, estás vulnerable y dependes de esa persona. Tienes que aprender a convivir con esa persona que es la que tú temes, pero es a la vez la persona que necesitas, que es tu fuente de, no sé si de protección, pero por lo menos de sobrevivencia. Es quien te da el techo, la comida, quien te cuida de alguna manera y te descuida también. Entonces, para sobrevivir a esa experiencia vincular es que ocurre este mecanismo de la disociación, donde yo me separo en mi relación y en un rato eres la mamá que me quiere y me cuida y en otro rato eres la mamá que me maltrata o el papá o la cuidadora. Y también una disociación a la experiencia interna, donde me enfrío, me paralizo, me pongo en blanco, dejo de sentir. Esos son como los principales mecanismos que los vamos a ver ahora disociativos. El pensar posteriormente en la experiencia, en la vida de la adolescencia o en la vida adulta, implica revivirla y muchas personas usan estos mecanismos masivos para evitar el contacto con estas emociones que son muy dolorosas. Y muchas veces esta conciencia irrumpe en la adolescencia con mucha intensidad, con mucho caos emocional también, y ahí donde da lugar para que muchos chicos empiecen con conductas autodestructivas, por ejemplo, o conductas autolesivas o abuso de drogas, como una forma de poder lidiar con la rabia, con la frustración, con la experiencia emocional de abandono, de vacío, de no ser querido, de no ser importante, como una forma de sentirse más vivos. Bueno, hay distintos mecanismos ahí que se utilizan, pero ahí es donde aparecen y alguien preguntaba, alcancé a leer una pregunta en la rápida de con qué trastornos de personalidad se relaciona más comúnmente. En general se relaciona el trauma más con el trastorno límite de la personalidad, que son personas que les cuesta mucho regularse emocionalmente, que tienen experiencias relacionales ambivalentes, ¿cierto? Y que tienen esta alternancia entre el amor y el odio de forma muy abrupta y que les cuesta regular sus estados emocionales y les cuesta regular la cercanía y la distancia, no saben, si se acercan mucho se ahogan, se sienten invadidos o agredidos, si se alejan mucho se angustian, tienen miedo a ser abandonados y empiezan con distintos mecanismos para atraer la preocupación de su vínculo actual, que puede ser una pareja, los amigos, etc. Pero de maneras intensas, poco adaptativas, que suelen generar rechazo a las demás personas, miedo, asombro, y por lo tanto se aíslan, se alejan y les confirman el abandono y les confirman el rechazo, ¿cierto? Tienen esta forma de vincular donde finalmente vuelven a repetir estos patrones disruptivos y poco sanos en el fondo. Sería una experiencia subjetiva, la podríamos definir así, entonces como una experiencia subjetiva, emocional,
corporal y cognitiva, ¿cierto? Porque es todo junto, todo lo que nos ocurre nunca es en un solo ámbito, ¿cierto? De un impacto avasallador que se da en un contexto intersubjetivo en el cual no hay posibilidad de elaboración, porque no hay posibilidad de diálogo ni de mentalización, porque no hay un otro que te preste mente como niño para poder ponerle palabras a lo que te está pasando, ¿cierto? El trauma, Kohut, que es un autor importante en la psicología, principalmente en la corriente psicoanalítica vincular, dice que el trauma amenaza o interrumpe la experiencia de continuidad del sí mismo. Es como que algo me pasa que irrumpe en mi vida como yo, tal cual como yo la conocía, ¿cierto? Y si este temor sería lo que se repite, si no es elaborado con un otro disponible emocionalmente, que ojalá fueran los padres, los cuidadores, alguien cercano, y finalmente es lo que hacemos los terapeutas cuando eso ocurrió muchas veces en la vida adulta, muchos años después, que trabajamos con traumas de personas que a veces consultan, ya han pasado 60 años de lo ocurrido, y el trauma está ahí. Ustedes saben que en la mente no existe el pasado y el presente, en la mente lo que nos ocurre emocionalmente es presente, finalmente. Bueno, ese quizás poder agregar ahí esto de la disponibilidad del otro, que es tan central y que es de alguna manera lo que se trabaja en terapia, ¿no? Si no existe eso, es muy fácil retraumatizar, ¿no? O sea, el otro disponible, ¿no? que es lo que protege, ¿cierto?, al niño, en este caso los padres, ¿no? Cuando ha ocurrido algún evento traumático, si hay un otro disponible, por supuesto que eso ayuda y lo protege. En la vida adulta, en el trabajo que hacemos en terapia, esto es fundamental, ¿cierto? Esto de la disponibilidad. Y por eso que es tan complejo esto de las declaraciones, así nomás, ¿no? De situaciones traumáticas en los aspectos legales, ¿no? Porque finalmente el riesgo es de la retraumatización. Por eso ahora están haciendo a nivel judicial que las personas hagan una sola entrevista que es grabada, y que esa entrevista grabada entonces sea analizada por los distintos actores, y no que cada persona de cada estatuto, ¿cierto?, tenga que volver a hacer las mismas entrevistas y preguntas a las personas cuando, por ejemplo, denuncian algún tipo de violencia, ¿cierto? Pero sí, lo que dice Janet es súper importante. Y otra cosa que se ve y que lo dicen los pacientes, esto de las dudas, que es importante creer los relatos, aunque no sean coherentes, aunque sean confusos. Las personas tienen vacíos en la memoria, no se acuerdan todo como una película, como uno pudiera redactar algo o contar algo así como súper claramente. Entonces muchas veces tienen recuerdos confusos. Entonces si alguien empieza, pero ¿cómo? Y tú ibas, pero tú ibas sola o él te llevaba. ¿Y cómo era? ¿Me entienden? Como si uno empieza como a cuestionar, o si uno empieza a tener como inquietudes que ponen un poco en duda lo que las personas están contando, eso puede ser una retraumatización, ¿cierto? Bueno, aquí lo que dice es que en general, como no han hablado de esta experiencia, se vive el mundo con mucha soledad. Se sienten solos, incomprendidos, o que ocultan algo, o que cargan con algo, la sensación de tener algo malo, de tener algo en la vivencia, o en la historia, o en el cuerpo que está malo, que está sucio, que está dañado. Y además, como no lo han podido pensar, porque lo que no se ha podido hablar ni verbalizar, tampoco se puede poner mucho lenguaje, sobre todo cuando son más niños, tampoco puede ser relatado después. Entonces, y lo hemos hablado con Janet y lo hemos visto en la clínica, que cuesta tanto ponerle palabras, porque son sensaciones, son experiencias que no. Y algo súper importante es que para elaborar un trauma, primero ese trauma tiene que ser una experiencia. Y que algo sea una experiencia quiere decir que es algo que tú puedes contar, que tú puedes relatar. Sabes que yo fui, me pasó esto, yo estaba acá, estaba allá, y sentí tal cosa, y me dio miedo, y no supe qué hacer, y no había nadie. Y todo ese contexto, y poder verbalizar las emociones que fueron surgiendo y que surgen al narrar ahora la situación, también es súper relevante. La disociación entonces ocurriría como una forma de poder compatibilizar dos experiencias vinculares contradictorias. Te quiero y te odio, te necesito y me asusta,
quiero estar lejos, quiero estar cerca, ¿cierto? Esto lo vamos a pasar rápido porque sé que estamos en la hora y a ver si alcanzamos un poquito a contestar algunas cosas. Este síntoma tiende a dispararse con mucha fuerza entre situaciones de estrés y la mente no discrimina en qué situaciones usa la disociación, ¿cierto? Y en general provoca distintas consecuencias como esta: escapes al mundo de la fantasía, vivir mucho en otro lado, sentirse desconectado, alteraciones de la percepción, personas que dicen sentir hasta olores en algunas situaciones particular, sensaciones físicas, ¿cierto? Distintos niveles de corrientes de conciencia, cambiar bruscamente de tema, estar hablando de algo doloroso y de repente la persona se queda como en blanco y dice, claro, pues, bueno, sí, así que yo creo que el fin de semana igual voy a hacer tal cosa, y uno se queda así como, ¿qué pasó aquí? O sea, estábamos en un tema y la persona se nos fue. División de la personalidad, sensación de ser dos o más personas, la persona, yo no me entiendo, yo no sé lo que me pasa, tengo reacciones que no logro entender, me transformo y no sé qué me pasa, ¿cierto? Experiencias de despersonalización, no reconocerse en el propio cuerpo, no reconocer el entorno en el que estoy. Discontinuidad en el relato, vacíos en la memoria, sensaciones corporales extrañas, ¿cierto? Sensaciones físicas, reacciones emocionales inexplicables. ¿Sabe qué? Me dicen, llega la noche y yo me angustio de una manera y no me pasa nada. No, yo sé que no pasa nada en mi casa, pero algo tengo con la llegada de la noche y no me lo logro explicar, por ejemplo. Y me empiezo a angustiar y me da mucho miedo. Con historias de rechazo, de castigo, de hostilidad, de intrusividad, podemos encontrar este tipo de secuelas, como si me acerco, pensando en un niño, ¿cierto? Si me acerco me tengo que alejar porque me asustas o me agobias. Si me alejo me tengo que acercar porque me siento sola o desprotegida, ¿cierto? Abandonada. Si me acerco me atemorizas y me confundes, pensando en personas disruptivas emocionalmente, en padres que pueden ser o agresivos o cambiantes, ¿cierto? Impulsivos. Si me alejo, me siento desprotegida. Otra posibilidad, bueno, la solución posible sería, te controlo agresivamente para que vuelvas predecible tu conducta. Por ejemplo, en niños que son muy irritables o agresivos y desarrollan trastornos de la conducta. Te enojo constantemente con mi conducta hostil, así hago predecible tu conducta. Los niños necesitan continuidad, necesitan poder predecir, necesitan un cierto control de lo que va a pasar. Es mejor tener y poder predecir el enojo y la pelea, y están enojando constantemente a los padres. Incluso los niños que son adoptados, en un inicio se portan bien y los padres lo reportan así, los padres adoptivos, pero al poco andar, cuando se consolida más el vínculo, empiezan a increpar constantemente y a generar conflictos porque es la forma que han aprendido de vincularse y buscan mantener un ambiente estable. Malo, pero seguro, seguramente malo, no sé si se entiende, ¿cierto? Como constantemente agresivo, por ejemplo. Con experiencias de desamparo en cuidadores temerosos, dubitativos, muy deprivados también, con muy pocos recursos, que son como niños, que no logran ser padres, son más bien niños, hijos de sus hijos. Son niños encantadores, buscan atención, pero hay un miedo intenso al peligro por la experiencia de desprotección. Si me acerco, no estás mentalmente presente o disponible, me confundes y me desproteges. La solución pudiera ser te cuido, o te entretengo, o te atiendo, o te pregunto, o te hago cosas de alguna manera para que estés mentalmente presente, y así estés tranquilo o contento, y pudiéramos tener personas muy congraciativas, muy volcadas a los demás, y con muy poca capacidad de conectar con sus propias necesidades, por ejemplo, y con muy poco autocuidado también. Bueno, yo tenía una viñeta, pero yo creo que estamos como justo en la hora. Un poco tarde. Es muy largo, quizás pudiéramos alcanzar a ver algunas preguntas. Un par de preguntas al menos, y quizás el resto podría enviarnos lo que necesite, si podemos ayudarlos a los correos que pusimos al inicio. Eso podría ser. No sé, estaba pensando en una pregunta aquí, por ejemplo, bueno, una persona se hace consciente de qué fue lo que le causó el trauma, lo verbaliza y logra asociar conductas actuales a dicho trauma.
significa que ya hay una elaboración de lo ocurrido o sigue considerándose un trauma complejo, ¿no? Yo diría que es una parte, ¿cierto? Una parte del proceso, ¿no? Pero quizás si lo pudo verbalizar, si lo pudo trabajar, porque no es solo recordarlo, ¿no? O sea, lo que hablamos acá es que hay situaciones, ¿cierto?, que están ahí en la mente, pero que además se han encarnado, y en la medida en que se han encarnado probablemente, ¿cierto?, también están en automatismos que nosotros tengamos, ¿no? Y que pueden ser finalmente dañinos en términos interpersonales, por ejemplo, ¿no? O muchas situaciones, ¿cierto?, que nosotros no tenemos idea, pero que repetimos, ¿no? A causa de esto. No sé, Solange, si tú quieres decir algo. Sí, creo que claramente que es un buen inicio, que alguien pueda ser consciente y poder asumir que tiene experiencias difíciles, dolorosas, traumáticas, y el poder ponerlas en palabras en un contexto seguro. No siempre tiene que ser un terapeuta, puede ser la pareja, pueden ser los propios padres. También a veces los padres han cambiado, o a veces ya ese cuidador maltratador ya no hay otras personas, o está uno de los dos padres. A veces hay otras posibilidades de elaboración. Creo que la terapia sin duda que es importante, pero también los otros vínculos, como el tener un contexto donde pueda aparecer esa parte de la experiencia sin que quede, si queda tan fuera de la vida una parte tan importante de la experiencia, es como que queda la persona muy dividida, ¿cierto? Entonces ya con ese reconocimiento y alguien que tome conciencia y que empiece un inicio de diálogo, claro que puede trabajar. Había otras Sí. preguntas relacionadas con... Mientras ves, mira alguna pregunta, solo quiero decir que, insistir en que en realidad entre más pequeño, ¿cierto?, es el niño sometido a este tipo de experiencias, sobre todo experiencias vinculares, más grave es el trauma, ¿ya? O sea, en ese sentido, si nosotros pensamos, a propósito de una pregunta por ahí, por supuesto que un adolescente que haya vivido una experiencia traumática es distinto, como decía Solange al inicio, a propósito del periodo evolutivo, es distinto a que lo haya vivido, ¿cierto?, un niño, un infante, ¿no? Un bebé, un niño de 2 o 3 años, por ejemplo, ¿no? Eso. El uso del lenguaje dice harto, la capacidad de verbalizar las experiencias, la capacidad de mentalizar, de poder hablarlo con alguien, de poder hablar, si eres adolescente, con un amigo, por ejemplo. Alguien preguntaba si en adolescente pudiera ser menos grave que en la infancia, ¿cierto? Probablemente un adolescente, si no vivió experiencias traumáticas antes, Sí. tenga más recursos, tenga más vínculos también, ¿cierto? Hayan otros factores protectores, por ejemplo. Sí. Lo mismo, hay otra pregunta por ahí, habla de los miedos a tomar terapia, ¿no? Personas que recuerdan sus situaciones traumáticas. Yo lo que podría decir es que en realidad hay que pensar en una psicoterapia, pero no tan breve, ¿no? Más bien un poquito larga, y pensando en que tiene que generarse ese espacio seguro en la relación terapéutica, ¿no?, para poder abordar el tema. ¿Qué Sí, más? ¿cómo se puede evaluar el nivel de disociación en una persona con trauma? Bueno, obviamente son respuestas bien largas. Yo no manejo por lo menos escalas en particular, sino que a través de la clínica no es tan fácil. Nunca logramos saber al tiro si eso es disociación o es otra cosa, ¿cierto? Otros mecanismos o rasgos de la personalidad. Pero la desconexión, yo creo que sí hay distintas formas de ir viendo quizás con eso que aparecía en la diapo, como en los cambios, en la dificultad en conectar, en estar presente. Lo que les iba a leer justamente tenía que ver con eso, con un paciente que me dice que la familia le alega y se queja mucho de que él no está presente, de que no se queda en la sobremesa, de que es muy difícil hablar con él, que es como que estuviera en otro lado. Y él logra identificar que siente ansiedad,
pero que no sabe lo que le pasa, que él cognitivamente él quiere estar presente, pero no logra estar presente. Y él no tiene conciencia de cómo eso tiene que ver mucho con las experiencias de agresión reiterada en la infancia. Ya no está ese padre maltratador ahí presente, pero está presente en la casa, él está presente en el imaginario, está presente en las respuestas emocionales, en las secuelas. Y es importante ir pudiendo conectar esas reacciones. Él me dice que él aprendió a no sentir, me decía, aprendí a no sentir, como a los 17 me di cuenta que cuando él me golpeaba yo ya no sentía los golpes. Entonces ahí él me habla del enfriamiento, de cómo de alguna manera él fue aprendiendo esta disociación, el no sentir. Su motivo de consulta tiene mucho que ver con dudas en su capacidad de vincularse, por ejemplo, dudas en su capacidad de conectar con las personas, de poder conectar profundamente, y que quiere hacerlo y siente que no puede. Está dañada su conexión. Si de alguna manera mi vida es mi vida vincular es muy dolorosa, es más sano aislarme, es más sano encerrarme en mí mismo. En ese momento es adaptativo. Lo difícil es que, y lo triste es que seguimos usando ese mecanismo cuando ya no lo necesitamos. Pero la mente no discrimina claramente cuándo lo necesita y cuándo algo ya paró y lo dejamos de hacer, porque son mecanismos arraigados biológicamente. No es algo que está en el aire lo psicológico, está en un cerebro que tiene patrones de funcionamiento. Eso es el punto, que eso es lo que hay que trabajar. Claro, ¿habrá alguna otra grupo de preguntas o algo que tú quisieras decirnos para quizás cerrar por la hora, pero no era el tiempo? Sí, justamente hay hartas preguntas que están ahí, que quedan descritas. Eh, no hay como grupitos todavía como de preguntas, son bien específicas cada una. Por lo tanto, nosotros con Carla estamos invitando a que puedan volver a revisar la presentación, que va a quedar disponible en UDD TV y que también en los próximos días se va a estar subiendo a la página de Psicología de la Universidad del Desarrollo, que quedó también en el chat. Ya para quienes quieran volver a revisar esta actividad, quizás ahí también puedan encontrar algunas respuestas a algunas preguntas que fueron planteadas en el chat. Bien. Y también mencionar que están nuestros mails y obviamente que Sí. nos pueden ir y podemos reenviarles la bibliografía que tengamos a la mano. No sé si de todas las cosas que hay preguntas, hay algunas cosas del ámbito judicial que no es mi ámbito en particular, pero por lo menos en lo que sí tengamos y podamos facilitar, ningún problema. Eso. ¿Puedes poner en la primera lámina, Solange, para que vean el mail? Eso, por favor. Y bueno, estaríamos entonces, como por la hora, aquí nos están despidiendo. Sí, está bien. Eso. Bueno, lástima no verlo, yo no veo a nadie, pero igual un gusto Sí. haber podido, ojalá, ayudar y colaborar en algo, en echar más luz sobre este concepto tan relevante, y que si se generan más dudas y más temas y de repente, como hablamos alguna vez, en vista de la buena convocatoria, podríamos volver a hacer una segunda parte quizá. Eso. Es un tema muy, muy apasionante, muy lindo. A las dos nos entusiasma. Exactamente. Agradecemos entonces a Janet y Solange por su tiempo, por su disposición, por la excelente presentación que entregaron hoy día, y agradecerles a ustedes también por la participación. Hubo un quórum bien importante de personas interesadas, entonces insistir también en que pueden volver a revisar la presentación, la charla la van a tener a disposición en las vías que ya les hemos comentado. Y también que si quieren mandar alguna pregunta en específico, que lo pueden hacer a los correos que ustedes están compartiendo ahí en la slide, y que vamos a estar ahí también tratando de responder esas consultas. Aprovecho la ocasión también, me voy a extender un minutito más para comentarles a los asistentes, a los participantes, que nosotros como Servicio de Psicología Integral estamos atendiendo hoy día
personas, obviamente que hoy día se mantiene el tema de atenciones online, virtuales, pero para quienes necesiten o quieran conocernos un poquitito más, nos pueden escribir también al correo que voy a dejar aquí, que es spiccp@udd.cl. Cualquier cosa que ustedes requieran desde la atención psicológica, algún apoyo que necesiten, no duden en consultarnos también. ¿Bien? Ujú. Sí, ok, gracias. Eso. Bueno, gracias a Con todos. esto Gracias a todos. damos por finalizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Solange. Y muchas gracias a todos también por participar. Ujú.